Soy Pablo Aristizábal, soy un profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor en económicas. Déjenme que les cuente un poquito la historia. Primero, muchas gracias a la ECOM 2021, a la facultad, a nuestra casa por invitarme a dar esta conferencia. Pero le quería poner un marco a la conferencia que tiene que ver con un poco de historia de lo que a mí me sucedió y con alguna anécdota. Yo era alumno, yo venía de un padre industrial que tenía una pyme nacional de tecnología importante, y yo siempre como que era hincha de las pymes, ¿no? Argentinas, nacionales. La familia, era una familia industrial, era una familia que se sentía muy orgullosa por lo que había desplegado, por generar empleo, eh, generar tecnología. Yo entro a económicas y tengo la suerte de encontrarme con mi profesor, Jorge Ester, en la cátedra de comercialización, y sucede una anécdota que fue bastante impactante en mi vida, por muchos motivos, pero habitualmente él explicaba, daba ejemplos de comercialización con empresas muy grandes, con empresas que referían a ejemplos de cómo lo hacía esta empresa que era multinacional, tal otra empresa que hacía multinacional. Y yo recuerdo haber tenido una charla con él, pública, en una de las aulas magna, y le digo al profesor que todo bien, los ejemplos que él daba, pero que no eran los que a mí me parecían que necesitaba para formarme y para formar, no solo a mí, sino a todos los que estábamos ahí. Que yo no imaginaba a ciencias económicas que el output fuera, o sea, sus alumnos fueran empleados de consultoras, para administrar la riqueza de otros, le digo. Yo me parece que lo importante es que nosotros generemos riqueza, no que administremos riqueza. Y que para eso necesitaba ejemplos de marketing que tengan que ver con pymes. Entonces, Jorge, un profesor muy serio, muy brillante, me dice: qué interesante, Aristizábal, lo que usted dice. Le propongo que prepare una clase usted mismo sobre lo que yo le digo con los ejemplos que usted cree. Y me puse a estudiar. ¿Y por qué fue disruptivo? Porque di esa clase a todos los alumnos, él me escuchó y tengo grabada su mirada. Era muy difícil para mí, un profesor gigante, ¿no? Eh, Doy toda la clase y termina y me dice: muy bien, Aristizábal, use más el pizarrón, me dice. Terminamos el cuatrimestre, yo recibo un llamado de él y me dice que si yo quería ser ayudante. También la circunstancia de la vida, algunos años después, muy pocos años después, por primera vez se abre un concurso para comercialización, y me concursan. Él me dice: presentate, Pablo, y nos presentamos varios profesores de varias casas para este primer concurso sobre comercialización, y en ese concurso sucede otra cosa muy impresionante, que es que quedo primero en orden de méritos. Que yo ni sabía que iba a eso, no sabía lo que era un concurso por oposición, pero bueno, nada, en la juventud uno va, se preparaba, yo me preparé, y obviamente, bueno, y ahí fui Cuando quedo como profesor concursado de comercialización, profesor, creo que adjunto, yo me seguía rondando en la cabeza que la facultad no nos faltaba una materia, ¿sí? O varias, pero en principio la que yo podía sumar, que fuera, que tratara sobre una herramienta fundamental que para mí somos nosotros, los alumnos. Ese espíritu emprendedor, esa actitud emprendedora, ¿no?
y cómo formar y forjar y poner en la agenda de la facultad el tema del emprendedurismo. Entonces tomo otra decisión ya como profesor de presentarle a la UBA la creación de una nueva cátedra que es la Cátedra de Emprendedor 21. Y esto no soy muy bueno para las fechas porque tampoco me parecen muy relevantes, pero tiene su relevancia porque esto creo que tiene como 20 años, 15, 20 años. En esa época no era tan en boga como es hoy el tema del emprendedurismo, pero decido crear la cátedra. Para crear una cátedra, ponerla a disposición de todos los alumnos, bueno, pasan un montón de cosas formales que requiere presentar un programa, bibliografía, y yo me lo tomé como me tomo todo lo que es la educación y la facultad, con una seriedad gigante, y me puse a investigar en el mundo, qué había, qué no había, qué había en la Babson College, qué habían acá, qué había... Y miraba los programas y había cosas que no me cerraban, porque producto de que mi vida es una vida que acompaña a lo académico, el emprendedurismo, de hecho he ganado el premio a varios premios como emprendedor, diferentes desarrollos, Martín Fierro, Sadowski a la inteligencia argentina, pero lo digo porque yo soy un emprendedor, además de un profesor, o profesor y además emprendedor. No me cerraban algunas cosas que decía la teoría con respecto a lo que me tocaba vivir a mí y ver en mis colegas emprendedores, ¿no? Y habiendo prácticamente vivido una vida entera al lado de un emprendedor como fue mi padre, ¿no? Entonces decía, había muchos conceptos muy básicos que había que establecer, que había que poner conceptualmente, ejemplos como si el emprendedor nace o se hace. Después de económicas, me toca que me gustó, estuve muchos años estudiando filosofía en una escuela de Luis Halfen, y me encontré con nuevas respuestas, ¿sí? Con respuestas que abren en vez de que cierran. O sea, el emprendedor nace o se hace, nace, chao, cerró. No, yo no nací, no lo soy. El emprendedor se hace, cierra. ¿Sí? No me hice, no me formé, no puedo ser. Entonces, a mí me gusta decir que el emprendedor es un espíritu, trabajar mucho con la etimología de la palabra, espíritu, que tiene una raíz de la respiración, del suspiro, que tiene que ver con una actitud de vida. Y cuando me preguntan si nace o se hace, yo creo que me gusta más decir que acontece en el arrojo. Y acá hay una palabra muy importante que es arrojo. Y en esta palabra, que no es menor, ¿cómo hacemos para que nuestros alumnos se arrojen? ¿Y qué escuela, si partimos del concepto que la escuela es un emergente de la economía, y no la economía un emergente de la escuela, qué escuela emergió de la era industrial y desde lo que la charla que voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de una charla que tiene que ver con el emprendedor en la era de la complejidad. ¿Y qué es esto de la era de la complejidad? Entonces, cuando uno piensa o trata en principio, ya ven con esta misma frase, todo el mundo por sentido común podría decir que una buena educación da una buena economía. No, una buena economía exige una buena educación. El emergente, la escuela es un emergente de la economía de los tiempos que vivía la humanidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesitaba, ¿sí?, esa economía para poder desplegarse? Como en la era agrícola necesitaba unas habilidades, en la era industrial otras, y en la era del conocimiento otras,
nosotros somos hijos de una escuela emergente de una era, que es la era industrial, y no es ni bueno ni malo, pero lo que tenemos que discutir es cuál es la diferencia entre la era industrial y la era del conocimiento. Y, para adelantarles, estamos hablando de justamente de qué es la complejidad. Hay una complejidad que nace, que acontece en la era del conocimiento, mayor a la... y tiene que ver con la velocidad del cambio, y tiene que ver con la exponencialidad. ¿Cuán exponencial? ¿Cuándo es la duplicación de la duplicación del cambio? Entonces, toda esta velocidad lo hace mucho más complejo, y de eso quiero contarles en esta charla. Vamos a tener algunos slides que nos van a acompañar, vamos a tener algunos videos, bueno, en principio les voy a compartir la presentación de la charla. Para aquí. Bueno, entonces, como les decía, voy a compartirles la presentación. Y yo creo que ahí la están viendo bien. Esperemos, todo esto es un desafío tecnológico. Y la transformación digital en la era de la complejidad, ¿no? Si quieren seguirme, me pueden seguir en p_aristizábal en Twitter, ahí trabajo más temas de conceptos. En Instagram es más familiar. Bueno, vamos a hacer una relación que a mí me parece súper importante. Alguna vez, para entender esto de ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Toffler nos habló de 3 olas, ¿sí? La era la ola agrícola, la ola industrial y la ola de la información. Él la llamaba la ola de la información, y que sería la ola del conocimiento o era del conocimiento. Si ustedes pueden visualizar en este gráfico cómo empezó todo esto, ¿sí? Con la energía hidráulica, con la máquina de vapor, ¿no? Que lo que hizo es que el humano delegara la fuerza humana en esta revolución, y acá empieza la famosa revolución, lo que sería la industria 1.0 allá por el año 1780. Pero hay un hito muy importante que es lo que sucede a partir de 1870, ¿no? Bueno, obviamente todos la conocemos como la industria 2.0, donde ya la energía eléctrica, con la aparición de la energía eléctrica, impulsaba la producción en masa, todo lo que fue la lógica tayloriana, y a partir de ahí estamos hablando de esta famosa industria 2.0. Luego, cuando se le agrega electrónica a todos estos procesos, se le da por llamar la industria 3.0, ya para casi 1970, y finalmente la industria 4.0 ya es o el final de la era industrial o el inicio de la era del conocimiento. Ahora, si tuviéramos que definir, como lo pueden ver en el gráfico, qué particularidad nosotros tenemos que cambiar en nuestro mindset, cómo pensamos, ¿sí? Cómo pensábamos ya en apenas, ¿sí? Si 1870 a hoy son 150 años, en 150 años nuestra manera, nuestro mindset, cómo está seteada nuestra mente, tiene que ser totalmente cambiada. Antes competir era destruir a otro, ahora competir es compartir. Ahora compito contra el que yo fui ayer. ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando es que como teníamos seteada nuestra mente, no funciona más. La economía descentralizada, todo este tema de las relaciones laborales, la trama de relación de dependencia. Si ustedes quisieran que yo les dé una definición, yo creo que están muertas, la trama, y ustedes dirán, ¿y entonces hacia dónde vamos? A una trama de relaciones de independencia,
Y acá viene mucho también que ver el espíritu emprendedor, porque cuando uno habla de espíritu emprendedor, no está hablando de que solamente es aquel que arma una pyme, porque uno puede tener un espíritu emprendedor en la facultad, uno puede tener un espíritu emprendedor en la actividad gubernamental, una mamá puede tener un espíritu emprendedor, es ir al arrojo, una familia, ¿sí? Es ir al arrojo, es arrojarte a nuevas cosas y hacer que esas cosas sucedan. Entonces, ahí hay un espíritu emprendedor. Y eso tiene que ver con esto que le decía yo, de la etimología de la palabra, de una manera de respirar la vida. O me arrojo o me quedo en el status quo. Y bueno, cuando yo me arrojo, estoy en estado de arrojo constante, de salir de la zona de confort, de construcción, de creación, ahora vamos a ver ese tema, justamente. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, y van a ver que en la presentación, al cierre de la presentación, tiene que ver con esto, ¿por qué yo traje el tema de la escuela? Porque si llamamos a McLuhan para que nos dé un poco de luz, él decía el medio es el mensaje, y la escuela no, ¿qué es? ¿Un medio o un fin? Yo voy a la escuela como fin o voy a la escuela como medio. Y sabemos que nosotros vamos a la escuela como un medio para lograr otra cosa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿para qué vamos a la escuela? Y algunos van a decir, y para estudiar. Yo le decía siempre a mi hija, no, hija, vos no vas a la escuela a estudiar, vos vas a aprender. Pero muy difícil, porque en realidad iban a estudiar. Pero volviendo a McLuhan, ¿qué nos dijo? El medio es el mensaje. Pero en definitiva, lo que quería decirnos McLuhan es qué contrabandeaba ese medio, sea cual fuese, porque si no es un fin, es un medio. Sea cual fuese, ¿qué contrabandea ese medio? Por ejemplo, en un medio, un periódico contrabandea verdad. Uy, si saliste en el periódico es porque vos sos alguien. Si saliste en la televisión, vos sos alguien. Puede haber, obviamente todos somos alguien, pero lo que valida ese medio, fíjense lo que pasa en las elecciones. De los más votados son todas personas que pasan por la televisión, que tienen que tener conocimiento de la gente. Ahora, la escuela era una escuela fundamentalmente de lo que pedía la era industrial. ¿Y qué pedía la era industrial? Esas habilidades cognitivas básicas. Se lo voy a decir ahora resumido, después vamos a hacer un poco más profundo. Era muy operativa, es lógica, era operación, no es un tema, no se exigía estrategia, se exigía repetición. Las fábricas no se produce. Ops, ¿cómo? Sí, no se produce. En las fábricas se reproduce. Es en los centros de investigación y desarrollo, o I+D+I, que no es lo mismo, I+D, porque I+D es desarrollar un producto anterior, más I es innovar, es introducir cosas nuevas, sea un producto nuevo o un proceso nuevo. Ahora, ese modelo, fundamentalmente lo que la escuela, lo que la humanidad estaba necesitando para desarrollar la era industrial era que tener memoria, ¿sí? Tener operaciones básicas matemáticas, pero poder recordar 50, 60 operaciones, 30, 40, para poder desarrollar esa economía de la era industrial. En la era del conocimiento eso no sucede. Ahora déjenme que les diga algo un poquito más duro, un poquito más picante. La escuela contrabandea miedo. Si vos no repetís exactamente lo que yo te digo, yo a vos te desapruebo. Entonces genero miedo, 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 miedo. Pero fundamentalmente contrabandea una ciudad no deseante. Y el miedo y la falta de deseo es la antítesis del arrojo. Entonces verán la importancia de la relación entre la simbiosis que hay entre la educación que tenemos y el espíritu emprendedor tan necesario en cualquier ámbito que estemos pensando. Cuando armamos necesitas arrojarte,
te puedes arrojar. Y eso, ese espíritu, fíjense que si tuviéramos que hablar económicamente, cuán importante es para un país que tengamos políticos con espíritu emprendedor, que tengamos casas de estudio con espíritu emprendedor, que se arrojen, que cambien, que produzcan, que sean disruptivos hacia sí mismos. En Argentina hoy hay 500.000 pymes, y con la mitad de habitantes en Chile hay 1.200.000 pymes. Todos sabemos que entre el 60 al 90% del trabajo de cualquier país desarrollado del mundo viene de las pymes. O sea, hay países más, como Italia, y hay países que son tan grandes como Estados Unidos, que el 70% del trabajo lo dan las pymes. Ahora, si no tenés pyme, no tenés trabajo. Entonces, y para tener pyme necesitas gente que se arroje, que tenga espíritu emprendedor. Cualquier emprendimiento ya no pasa por cualquier emprendimiento, hace a la generación de la matriz de generación de riqueza. Entonces, dicho todo esto, si sumo otro país de ejemplo como España, estamos hablando de 3.5 millones de pymes con la misma cantidad de habitantes que Argentina. Bueno, y ahí está el problema central de Argentina. El problema central de Argentina tiene que ver con la matriz de generación de riqueza, la matriz de generación de conocimiento y la matriz de generación de empleo y la matriz de generación del espíritu emprendedor. Si yo creo una máquina del miedo, una máquina del ser no deseante, obviamente que no se va a arrojar esa persona. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué algunas personas lo hacen? Y bueno, sí, es obvio. Aparte, para uno emprender algo que tenga que ver con una matriz de generación de riqueza, sea una pyme, lo que sea, una corporación, no alcanza con que haya un espíritu emprendedor. Tenés que tener todo un espíritu de intrapreneur que te acompañen en un equipo para poder tener ventajas competitivas sostenidas a través del tiempo y poder jugar un juego que ya no es más local, ya es global. Vos jugás contra y competís con el mundo entero. Y si no es por regulaciones, vos jugás y competís contra cualquier empresa del mundo entero con sus propios equipos. En realidad, la competencia ni siquiera es con una empresa. Lo que compiten es la resultante de equipos de trabajo. Recuerden suma de vectores, que como trazábamos las paralelas de los vectores que tenían fuerza, tenían distinta fuerza y direccionamiento, y ahí salía la resultante. La resultante de un equipo de trabajo compite contra la resultante de otro equipo de trabajo. Entonces, para todo eso, nosotros necesitamos, en la era del conocimiento, cambiar el mindset directamente. Nosotros no podemos seguir preparándonos como nos preparaban para poder ser competitivos en la era industrial. Directamente no se puede. Por eso es que construimos esta cátedra. Ahora déjenme, de estos 150 años que yo les comenté, voy a tomar allá, empezando, ven en 1870, en el gráfico, ¿qué hice? Hice una ingeniería inversa desde el 2020, donde se produjo el COVID, y ahí lo planteo como after COVID y before COVID. Lo que sucede, tenemos que analizar a su vez de toda la problemática, hay que sumarle la pandemia, porque ¿qué hizo la pandemia? Lo que se llama la nueva normalidad. ¿Y qué es la nueva normalidad? Se trajo 30 años lo que le hubiera llevado a la humanidad a aprender el uso. Hoy en China el 70% de las transacciones financieras se hacen virtualmente, 70%. Por la pandemia, en Estados Unidos pasó del 40 al 60, lo mismo sucede en Europa, 60, 40, 60, 50, 70%, y en Latinoamérica estamos aproximadamente en el 15%. Y las transacciones financieras, imagínense la velocidad que me da a mí o no en esta era de la exponencialidad para la toma de decisiones. Entonces, ven cómo hay que cambiar el mindset
porque si no cambiamos el mindset, y esto sucedió en nada, en la edad de una abuela que vive mucho tiempo, que serían 130 años. No voy a dedicarme cada punto de lo que yo hice como ingeniería inversa. Si observan, establecí la era agrícola, la industrial y la del conocimiento en este periodo, ¿sí? Porque no quiero dejar pasar que las eras conviven. Ahora, de aquella era industrial 2.0, ¿sí? En realidad la tercera ola la plantea en 1979 Alvin Toffler. Esto es parte del análisis de la evolución de la tecnología en los 150 años. ¿Qué fue pasando? Apareció la ley de educación pública y gratuita, Sarmiento se da cuenta que se requería de habilidades distintas de alfabetización para poder desplegarse en la era industrial. Aparece, entonces, bueno, cómo aprende la gente, y entonces aparece Vygotsky, aparece Piaget, pero también podemos ver a Isaac Asimov cuando pone las leyes de la robótica, el famoso test de Turing, ¿sí? que nos plantea y que se resuelve de alguna manera en 2018 a través, como está ahí con Google Duplex, cuando él decía, cuando tres personas interactúen y nosotros no podamos distinguir quién es un humano, estaremos hablando de la aparición de la inteligencia computacional, la inteligencia artificial, ¿no? Aparece la ley de Moore, que empieza la duplicación de la duplicación, la ley de McAfee, ¿sí? El cuadrado de las redes que se potencian, esta es la duplicación de la duplicación, aparece Toffler. Miren qué año, 1990 es interesante porque nace Internet. Aparece, en 1990 también está el manifiesto de Clutren, que ya dice: los mercados son conversaciones. Conversar es el arte de escuchar, ya no es decir esto es bueno, esto es una conversación, que coincidentemente Alvin Toffler habla del prosumidor, y si nosotros vemos hoy cómo se están desplegando la relación que hay entre el consumidor y el productor, el casi hecho a medida que estamos viendo hoy, son futurólogos que lo vieron. 2005 aparece la web 2.0, aparece el grafo social, es mucho más potente, ya no era un folleto puesto en la web, sino que es la relación, y este grafo social genera el principio, el nacimiento de lo que yo doy por llamar la algoritocracia, ¿no? Después aparece el smartphone, que no es un tema menor, porque nosotros girábamos alrededor de la computadora y ahora las computadoras empiezan a girar a nuestro, y ahí aparecen los millennials, los centennials, ¿no? Que fundamentalmente son nativos digitales en un mundo de personalización total. Aparece la cloud de Amazon, el cloud computer, ¿sí? Y bueno, Watson, el Internet de las cosas, que la Internet de las cosas tiene que ver que ahora aquellas cosas que no eran inteligentes me dan información para aumentar mi inteligencia. O sea, aquellas cosas que estaban inanimadas, que no me daban información, me empiezan a dar información para una mejor toma de decisiones. Entonces acá llegamos a este mundo de la pandemia, pero no deje de reflejar, no dejen de ver el poco tiempo que sucede todo esto. No es que esto vienen con las tablas de Moisés. Y nosotros, la humanidad, tenemos que digerir todo este cambio en este proceso tan corto, ¿no? Corto, para que ustedes tengan una idea, ¿corto de qué? Yo viví en mi infancia en Victoria, Entre Ríos, donde comprábamos la barra de hielo, donde pasaba el lechero con su tarro, el tambo directo, el panadero pasaba con un carro, comprábamos la barra de hielo, no teníamos cocina a leña, ¿no? Y casi que les diría que era una manera de vivir como la era agrícola. También viví
todo el proceso de la era industrial. Vine con mi familia a Buenos Aires y mi padre, como les dije, es un industrial muy importante, entonces eso hizo que me tocara viajar muchísimo y que viviera toda la explosión de la tecnología, porque la empresa que emprendió mi padre tiene que ver con las telecomunicaciones y la electrónica y los módems y la internet, y entonces era como que estábamos ahí en lo que más explosión hacía en estos tiempos de la era industrial. Pero si miramos la era de la complejidad, que es lo que quiero decirles en esta charla, ¿qué particularidades hay en la era industrial versus la era del conocimiento con y lo pongo ahí en 1990, el nacimiento de Internet? Que en la era industrial, y vamos a algo profundo, los problemas complejos se simplificaban llevándolos a un proceso operativo reproductivo, o sea, un problema complejo se simplificaba en procesos operativos reproductivos. Por eso yo les dije, en las fábricas no se produce, se reproduce. Y es un error que todo el mundo dice, no, la producción está acá. No, ahí hay reproducción. La era industrial tenía palabras como la innovación. La innovación era introducir, como les dije, I+D+I, investigación y desarrollo. Investigo sobre un problema, lo desarrollo un producto y le agrego innovación constantemente. Hablaba de economías de escalas, pero ustedes recuerdan, todos ustedes, que las tasas de crecimiento, que lo que se denomina la tasa de crecimiento compuesta anual, eran muy bajas. Una compañía que un balance decía que había crecido un 3, 4, 5, 10%, era como espectacular. Una industria que crecía al 3% anual era espectacular. Ahora tenemos industrias como la del streaming, como la del e-commerce, que crecen al 30% anual, ¿no? ¿Y qué educación a mí era coincidente, qué habilidad era coincidente? Learn by remember, ¿sí? Aprender recordando, servía, y los americanos agregaron learn by doing, ¿sí? Que es aprender haciendo, o learning by doing, que es aprender haciendo. Le agregaron una manera que es muy interesante, ellos lo verán en las series como Los Simpsons, la maqueta que ellos llevan de ciencia, y están todo el día con el tema de este tema. Bueno, todo esto obviamente me da más deseo, más innovación, más arrojo, más creer en mí. Ahora, la era del conocimiento, esta era de la complejidad, ya los problemas complejos no pueden simplificarse sin un abordaje ágil, holístico, ya no se pueden reproducir como se reproducían en la era industrial, y aparece una palabra que ya no es innovación, es invención. Vamos a ver ahora una frase de quién, y aparecen las economías exponenciales. Para lo cual se va a requerir de un modelo de aprendizaje distinto, que yo doy en llamar Learn by Creating, aprender creando. Por eso hice una serie, capaz que ustedes lo conocen, que está en Netflix, que se llama Los Creadores, que justamente tiene que ver con STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, tiene que ver con EABP, enseñanza y aprendizaje basado en proyectos, y tiene que ver con una nueva manera de aprender, que es aprender creando, y ustedes me dirán, la pregunta que se harán es que vos, ¿qué es lo que quieres que aprendan? ¿Sí? Y lo que quiero que aprendan es a resolver problemas complejos, a partir de, obviamente, unir todas estas. ¿Y eso significa que todos tienen que ser programadores? No, ni ahí. El problema no es si son programadores. Probablemente hasta los programadores queden sin trabajo porque la inteligencia artificial, todo aquello que ella pueda operativizar y no poner seres humanos, lo va a hacer. Si yo puedo recrear algo como Google Duplex, que me permite no tener una secretaria para agendar, la va a tener. Entonces eso va a afectar el trabajo. Pero todo esto tiene que ver con la era de... Ahora miren lo que dice el World Economic Forum. ¿Cuáles son los 10 top skills, o sea, que son necesarios en el trabajo del futuro? Y me tomé el trabajo de hacer en este slide lo que pasa en el 2020 y lo que pasó en el 2015. Fíjense que en el 2015 ya ellos ponen el primer problema es resolver problemas complejos. ¿Y qué es resolver problemas complejos? ¿Resolver integrales? No.
Y claro, todo el mundo dice, sí, sí, bueno, resolver problemas complejos, resolver problemas complejos. ¿Qué no da la escuela Learn by Remember? Resolver problemas complejos. ¿Sí? Eso no lo resuelve, no te da esa habilidad. Estas son las habilidades que usted necesita para el trabajo del futuro. Bueno, como verán, hay un 2, gerenciamiento, pensamiento crítico, loco, ¿no? Que nos pongan como pensamiento crítico una habilidad necesaria para el trabajo futuro. ¿Qué significa? Si ellos ponen que una habilidad necesaria es el pensamiento crítico, lo que significa es que lo que no había era pensamiento crítico. ¿Cómo? Sí, no había. No te daba esa habilidad, te daba una cierta alfabetización, pero no un pensamiento crítico ni un pensamiento abstracto, crítico de mí mismo, ¿no? Negociación, orientación hacia el servicio, tener una escucha activa, creatividad. Vamos a ver qué tiene que ver la creatividad. Ahora, si nos vamos al 2020, nosotros estamos, fíjense lo que sucede, lo que era cuarto en el 2015, pensamiento crítico, va al 2. Esto nos tiene que llamar a un llamado de atención, como que, ¿por qué me dicen ustedes que el pensamiento, el World Economic Forum dice, miren que lo más importante es tener el pensamiento crítico? ¿Qué? ¿La humanidad no tiene pensamiento crítico? ¿Qué pasó con toda la escuela que fuimos todos? ¿Qué pasó con las escuelas que venimos yendo todos, prácticamente que están todos alfabetizados? ¿No tienen pensamiento crítico? Y ahí, o resolver problemas complejos. ¿Qué? ¿No me dejaba resolver problemas complejos? No, obviamente, porque era learn by remember, aprender recordando. Y la tercera, que era la 10ª en el 2015, en apenas 5 años, es la creatividad, que vamos a ver qué tiene que ver y cómo se enseña la creatividad. Déjenme que les muestre un videíto para avanzar sobre esto. Déjenme compartirles un video. Stop sharing. Y vamos a llamar acá a este video. A ver si tenemos suerte. Vamos a hacer acá. No es tan fácil todo esto. Estamos haciendo muchas operaciones a la vez. Vení para adelante. Tomarla acá atrás. Todavía quiero compartir un videito. Está costando. Estamos de nuevo y acá vamos con el videito. Hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Wow. Te sugiero que te reinventes diariamente. Reinventarse, ¿no? Diariamente, ¿no? Y
Y ahora les voy a volver a compartir la presentación. Y fíjense si yo miro la nube de palabras de este video, que este video lo tomé en una conferencia que di hace 3 años y ya quedó obsoleto, mismo ustedes cuando lo ven. Si yo les podría decir el mail hackea el correo y ahora le diría el WhatsApp hackea el mail, ya está, desapareció. Y dice YouTube hackea a la televisión y ahora Netflix ya hackeó a YouTube. Entonces, y de Netflix que fue hackeada por Disney Plus y por HBO Max y por Amazon Prime. Entonces, todo lo que son los SVOD, pero si ustedes miran las palabras que utiliza, que son muy, muy reales y de hace muy poquitito tiempo, es complica, amenaza, mata, jaque, pone en jaque, acaba, hace inútiles, genera riesgo. Y en ese mundo estamos nosotros hoy, ¿no? Entonces hay que reinventarse en esta era de la complejidad. Justamente esa es la complejidad, la reinvención constante, desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender, y tener ese arrojo de salir a desaprender para aprender. Déjenme que les comparta otro video que me parece muy importante, que tiene que ver con... aquí estoy. Voy a compartir otro videito. Acá está. Es un videito un poquito más largo, pero déjenme que me parece que es muy interesante porque lo vamos a analizar. Está traducido. As usual was often good enough. No more. No. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point of the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created.
We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, lo que han visto es un video prácticamente que resume muchas de las cosas que yo he dicho de la exponencialidad y la velocidad del cambio, ¿no? Esto es un juego que no tenemos ninguna opción de posibilidad, y fíjense que si yo tomo palabras de lo que se habla, la desintermediación, la combinación, las relaciones combinatorias, la digitalización, lo suficientemente bueno ya está muerto, el cambio exponencial, todo es igualmente excelente, todo está conectado, ¿sí? Hay un tornado de cambio, ¿no? Hay un tornado de cambio. En ese tornado de cambio que estamos viviendo, déjenme que les haga una paradoja, una parábola, perdón. Si nosotros fuéramos un avioncito con monomotor, de alguna manera u otra, en la era industrial, todos volábamos porque teníamos habilidades cognitivas básicas. Entonces, algunos volaban más alto, otros volaban más bajo, pero todos teníamos la posibilidad de volar. Ahora, alcanza con un monomotor, ese motor de habilidades cognitivas básicas, nos alcanza para poder jugar en este nuevo mundo de constante cambio, nos alcanza para poder jugar. Reflexionen si nos va a alcanzar. ¿Qué habilidades le estamos dando? Le decimos que lo importante va a ser la emoción, que lo importante es la innovación, que lo importante es la creatividad, que lo importante... ¿Y eso cómo se come? Porque enseñar integrales, que puede parecer difícil, es fácil. Ahora, que alguien sea creativo, que se arroje, que tenga autoconocimiento, que tenga autoestima, y ahí... Sí, y sin esas habilidades, fíjense que las tres primeras que nos recomiendan son resolver problemas complejos, pensamiento crítico y creatividad. Hola, ¿qué hacemos con la escuela que tenemos? Con el medio que contrabandea miedo y seres no deseantes. Entonces el mindset no es el mindset de la gente. Y sobrevives quienes aquellos que no están cooptados por el mindset de la era industrial. Entonces, para ayudar a eso, establecí esta parábola, donde ahora vamos a necesitar 4 turbinas para poder volar, una habilidades cognitivas básicas, las necesitamos, la atención, la memoria, leer, operaciones básicas matemáticas, son claves, obviamente, porque son la esencia de las habilidades cognitivas superiores, pero no alcanza así las habilidades cognitivas superiores, que es el pensamiento crítico, que es la comprensión lectora. No es lo mismo aprender a leer que comprender un texto. Entonces, fíjense que tenemos que pensar la primaria, el jardín primaria y secundaria para brindar proporcionalidades matemáticas, promover la imaginación, la creatividad, la resolución de problemas complejos. Y después necesita todas las habilidades, otro de las turbinas es las habilidades socioemocionales, la curiosidad, la resiliencia, la perseverancia, porque obviamente como uno va a estar aprendiendo, reinventándose todos los días si no tiene una perseverancia, una resiliencia atroz. Y la cuarta turbina son las habilidades tecnológicas, pero las habilidades tecnológicas pensadas no desde aprender a programar, sino que de la mano de estas habilidades tecnológicas yo pueda estar por delante de la tecnología y no detrás de ella. ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales que dan estas habilidades? Aprender a ser, es ontológico, aprender a vivir juntos, es convivencia, aprender a conocer, ¿sí? Y a desconocer, y conocer, y desconocer, y desconocer, estar en un proceso continuo de aprendizaje profundo, aprender a crear, que ya no es lo mismo que conocer. Yo no me alcanza con ser un divulgador, tengo que crear cosas nuevas.
aprender a aprender, porque obviamente si yo tengo que estar en un aprendizaje constante, un aprendizaje fundamental es aprender a aprender, y aprender a aumentar. ¿Qué es aprender a aumentar? Nosotros tenemos una inteligencia biológica, y imaginemos el smartphone como inteligencia artificial, que no es biológica, que piensa, esta inteligencia artificial no la relaciona a cómo aprendemos nosotros los humanos. Aprenden de otra manera, que si yo utilizo ese celular para aumentar mi inteligencia biológica, va a ser un aprendizaje fundamental. Si la utilizo para reproducir videos, no va a alcanzarme para poder jugar el juego y volar en la era del conocimiento. Miren la carta de despedida, muy cortita, de un nombre que es el número 1, o sea, la fan Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Es una de las disrupciones más importantes, es la compañía más grande del mundo. Este señor que hace 30 años estaba en un garage, crea la empresa más grande del mundo y ahora lleva los cohetes a la Luna, y trae los cohetes, lo que hacía la NASA, lo que hacían los gobiernos, ahora lo hace un señor, como las películas, ¿sí?, de Marvel. Pero fíjense qué palabra dice él: continuemos inventando. En realidad utiliza la palabra invención, no dice innovación. Y lo que nos hizo diferente a nosotros es la invención más allá de la innovación. Y eso tiene que ver con crear. Ellos crearon una manera nueva de distribuir las cosas, crearon el one click, crearon la Kindle, crearon la cloud. Son todas creaciones. Después, dentro de esas creaciones hay invenciones. Facebook es una creación. No había antes de Facebook nada parecido a eso. Netflix no había nada parecido a eso. Amazon, nada había un buscador como es él. Son todas creaciones, ¿no? Pero ahora déjenme que le hable del camino de la invención, porque nosotros hablamos de la innovación y bla, 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 y lo voy a relacionar con las habilidades cognitivas superiores y las habilidades socioemocionales. Vamos a hacer una ingeniería inversa. Ok, ya sé que es una invención, es traer algo nuevo. Detrás de la invención que tenemos, la innovación, ¿sí? Innovar viene de innovare, introducir algo nuevo. Pero esto nuevo nunca tuvo que haber estado para que sea una invención. Ahora, para que yo innove, tengo que tener creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es el boceto de la imaginación. Yo boceto, la imaginación es un proceso psicológico personal, ¿sí?, que yo lo boceto, y a partir de ese boceto que lo puedo compartir, estoy en un proceso creativo. ¿Por qué en el medio entre innovación y creatividad hay design thinking? Porque el design thinking es la creatividad en un grafo social. Una creatividad social, ya no es mi creatividad, el creativo, sino que somos un equipo pudiendo producir un proceso de boceto creativo. Cuando innovo, lo introduzco esa creatividad y la hago real. Y cuando esa creatividad que hice real es tan disruptiva que nada hubo antes, es una invención. Ahora, partamos de imaginación, que está en el medio para atrás. ¿Qué hay? Autoestima. ¿Qué hay atrás de la autoestima? Yo no puedo tener imaginación si no tengo autoestima. Autonomía. La importancia de aprender a ser autónomo. Porque si yo tengo que aprender a aprender y no tengo autonomía, no tengo ninguna posibilidad de aprender a aprender. Yo tengo que agarrar los libros, tengo que agarrar otro libro, tengo que agarrar otro libro, tengo que agarrar otro libro. En una universidad de Estados Unidos, en un máster, en un PhD, que fíjense que PhD, que es un filósofo, una persona que piensa aquello que sabe. De lo que sabe, lo piensa, ya no solamente lo sabe, tiene que reflexionar sobre eso que sabe. ¿Sí? Yo no soy no opero corazón, reflexiono sobre aquello que yo sé, que es operar un corazón. Y eso es un PhD, ¿sí? Y ahí estamos hablando del pensamiento abstracto, que es salirme y hacer pensamiento crítico de mí mismo. Pero imagínense que todo esto tiene que tener una persona. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede.
pero si todos nos alineamos a la necesidad de este tipo de habilidades y aprendizaje fundamental. Pero yo para tener autonomía tengo que tener autorregulación. ¿Qué significa autorregularme? Bueno, ahora, en este momento, yo tengo que estar dando la charla, me tengo que autorregular y venir y darles la charla, porque yo preferiría estar haciendo otra cosa, no sé, mirar qué dice en la televisión con los problemas políticos que hay, ver el partido de fútbol. Bueno, me tengo que autorregular. Y para eso me tengo que autoconocer. Imagínense que acá estamos llegando casi al mindfulness, ya estamos llegando al, digamos, el autoconocimiento. Y fíjense qué loco que tiene que ver con la respiración. Y acuérdense de espíritu, que viene de cómo yo respiro la vida, ¿no? Y por eso la importancia del emprendedor en la era de la complejidad. Entonces, aquellas habilidades socioemocionales que son tan importantes están íntimamente ligadas a las habilidades cognitivas superiores. Voy a ser muy rápido a partir de ahora. Si uno mira la radiografía de la transformación digital de las empresas argentinas, apenas un 6% son cóndores, o sea, aquellas empresas que están en la lógica de la transformación, o sea, que construyen, que han cambiado su manera de pensar cómo compran, cómo venden, qué es la propuesta de valor. Solo hay un 6%. Hay un 45% de alpinistas, de esas 500.000 que le dije, y hay un 49% de lo que se denominan trekkers, que están iniciándose en ese proceso. Y acá aparecen conceptos como la inteligencia artificial y el impacto de la educación. A partir de ahora, para relacionar aquello que les dije cuando iniciamos la charla, quiero hablarles un minuto de la importancia de la educación para este emprendedor en la era de la complejidad. No se trata de enseñarles a usar los celulares inteligentes. Se trata de enseñarles a los niños que los celulares no lo usen como insumo, pierdan su inteligencia y sus emociones, como vieron en el segundo video. La inteligencia biológica aprende distinto a la inteligencia artificial. Una aprende bajo la lógica de symbolic learning, ¿sí? Signos y significados, que es nuestra inteligencia biológica. La diferencia de la machine learning, la inteligencia artificial, es que aprende reconociendo patrones. Tales personas que hacen tales cosas, toman tales decisiones. ¿Qué significa esto? Que entran ya no a mi consciente y mi inconsciente, entran a mi subconsciente, a lo que se llama los sesgos cognitivos, ¿no? Y aquí es donde yo aparezco con el concepto de algoristocracia, donde el algoritmo es el rey, la Big Data son los que tienen. Entonces me pregunto si estamos frente a una humanidad aumentada o una humanidad reducida. La inteligencia oficial de inteligencia aumentada, la inteligencia artificial tendrá que oficiar de inteligencia aumentada de la inteligencia biológica o no lo será. Y acá lo que dibujo es que podemos, si no tomamos decisiones correctas, vamos a pasar de asimetrías salvajes, ¿no? ¿Qué hicimos desde la era del feudalismo a la primera, tercera revolución industrial? Lo que creamos fue la burguesía, ¿sí? Y lo que creamos es un sistema de clases. Salíamos de un sistema de castas. Nuevamente, si nosotros no tomamos la decisión, estos dueños del algoritmo van a terminar siendo una casta. Vamos a hacer un toque con respecto a la neurociencia. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como nuestra mente cree que es. Y este es un mapa de sesgo cognitivo. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Yo leo aquello que confirma lo que yo ya sé, porque yo tengo poca predisposición al arrojo, ¿no? Y al cambio. ¿Cómo funcionan las redes neuronales? Fundamentalmente es un proceso de personalización, de atención, de gratificación, de socialización. Eso genera un hábito. Pero ¿qué sucede con los neurotransmisores? Oxitocina, cortisol, dopamina, oxitocina, dopamina nuevamente, y eso genera el loop. Que me permiten que ser hackeable, ¿sí? Me secuestran la atención, y a partir de ahí generan los patrones. La pregunta es si nosotros podemos replicar estos procesos que tuvieron éxito en la FAN, como les decía, para construir una educación personalizada. ¿Para qué? Para no ser hackeable, para tener autonomía
como les planteé, para poder desplegar, tener autoestima, para poder tener imaginación, y para generar patrones de los que les comenté, de pensamiento crítico, deductivo, inductivo, abstracto, divergente, creativo, y aprender a vivir, a hacer, a vivir juntos, a conocer, aprender a aprender a aumentar y aprender a crear. Esa pedagogía de la creación es lo que va a reducir, va a volver a mejorar, a dar un paso hacia adelante a toda la humanidad. Y esta es la pedagogía de la creación, ¿no?, de la que les estoy hablando. Una pedagogía que genera asombro, que genera confianza, autenticidad, creación, que promueve el aprender a aprender a aumentar. En definitiva, la imaginación, la creatividad, la innovación y la invención. Bueno, con esto quiero, ya ha pasado un largo tiempo con cerrar, emprender en la era de la complejidad. Es un tema profundo. La Argentina y nuestros países no están tomando noción de lo que está sucediendo. Es como una tormenta de cambios perfecta. Ellos creen que es un problema, que este problema, siguen con temas legales que no existen en la creación de valor. Ahora hay compañías que le pagan los sueldos a su gente en wallets, en billeteras, que están en ningún lado del mundo, por decirlo de alguna manera, y exceden de ellos de todos lados. Ni hablar si pagan con criptomonedas. Entonces, y eso ustedes dirán, wow, ¿qué? No, eso es ciencia ficción. Les puedo asegurar que hay un montón de empresas que están pagando a partir de estos sistemas y que los empleados se desemplean, por eso los sindicatos se van a ir cayendo o de empleo. Entonces esto va a generar mucho conflicto si no entendemos hacia dónde tenemos que redirigir la nación. ¿Para qué? Para recrear la matriz de generación de riqueza y tener una sociedad de bienestar, recrear la matriz de generación del conocimiento, recrear la matriz de generación de trabajo, porque sin trabajo no va a haber ninguna posibilidad de nación, no se le puede dar plata a todo el mundo, y para eso es tan importante promover, si ustedes ya que estamos en económicas, un keynesianismo, ¿sí?, pero de pymes, de emprendedores. Tenemos que apostar a 1.200.000, a 1.500.000 pymes, que obviamente eso van a generar el 60-70% del trabajo de la nación. Vamos a tener pleno empleo si esto sucede. Esto es imposible, ¿no? Son 20, 30 medidas que tienen que tomar y dejar que se despliegue ese espíritu emprendedor que hay, y promover en todos el espíritu emprendedor para ser emprendedor o para ser un intrapreneur para la creación de valor. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias a Económicas, muchas gracias a la UBA, la amo, es nuestra casa, acá está en la casa de todos, nosotros, y bueno, este es el gran desafío que tiene nuestra casa, ¿no? Entrar en la era de la complejidad y en la era del conocimiento.